muchísimas gracias por esta entrevista, señor Luis Ángel Garza, por compartir con nosotros en este marco del 75 aniversario del Partido de Acción Nacional, pues su experiencia como periodista cubriendo elecciones del PAN en todo el país. Sí, gracias a ti, Tere, con mucho gusto. Bueno, pues primero, ¿cuánto tiempo de periodista? Híjole, mira, yo empecé en el 79, entonces me tocó pues toda la década de los 80s, que yo siento que los que fuimos reporteros en aquellos años tuvimos la oportunidad de ser testigos privilegiados, ¿no? De cómo se fue derrumbando el viejo sistema electoral unipartidista, ¿no? Y de alguna forma pues también con nuestras coberturas colaborar en algo, ¿no? Poner nuestro granito de arena, como lo se dice, para que terminara aquello que era pues una simulación total, ¿no? Si ahorita tenemos todavía muchos vicios, estamos lejos de estar en un sistema democrático pleno, en aquel entonces pues era una simulación total. Sí, exactamente. Entonces pues sí nos tocó muchas experiencias. Y yo comentaría como inicio el 82, que fue una elección presidencial en la que llega a la presidencia Miguel de la Madrid. Nos tocó ya como reporteros del Porvenir en la época en la que lo dirigió Jesús Cantú. Y nos tocó cubrir aquí en Nuevo León la elección federal. Y en lo personal yo veía que a las casillas llegaban las camionetas de agua y drenaje. Y pues se le hacía uno raro, ¿no? Y luego te ibas a otra casilla y te encontrabas otra camioneta de agua y drenaje. Y en otra, entonces tú dices, esto ya no fue casualidad, algo hay. Y pues las camionetas de agua y drenaje, como sabíamos, tenían sistema de radio. Entonces dijimos, están coordinando algo ahí. Lo reporté a Jesús en la dirección del Porvenir y él consiguió la frecuencia de agua y drenaje. Y a lo largo de casi todo el día estuvimos grabando las frecuencias de agua y drenaje. Y ahí obtuvimos un testimonio fiel del fraude que se estaba haciendo, ¿no? Me acuerdo que el Porvenir tituló 8 columnas, organismos paralelos se apoderan de la elección. Y esa fue una nota que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Se leyó en la Cámara de Diputados y en otras partes, porque era, usando un lenguaje de agua y drenaje, estaba muy claro el de las casillas eran tanques, los votos eran litros, etcétera, ¿no? Pero a lo largo de estar oyendo la grabación, algunos se equivocaba y alguno esto, y empezaba uno a traducir, ¿no? Por ejemplo, de repente decían el medidor 2 crea problemas, ¿qué hacemos? Retírenlo. Y por la hora coincidía con que habían corrido a un representante de Acción Nacional de una casilla, ¿no? Entonces ya veía uno la hora, veía uno, entendía que los medidores eran los representantes de partido y que daban la orden, retíralo, y los retiraban, ¿no? Y de repente decían, en el tanque fulano, ¿cómo estamos? Y dice, el pozo 1 abajo, el pozo 1 era el PRI. ¿Por qué? Le decían. Y decía, faltan litros, van para allá. Y así se grabó todo el día las instrucciones y estaba ahí acreditado los robos de urnas, los correr representantes de casilla, cómo manejaban las boletas, ahí van para allá, ¿no? Y eso se publica, no al día siguiente, porque fue un proceso un poco, revisar toda la grabación, pero al tercer día sale y el título fue ese, organismos paralelos se apoderan de la elección. Y a partir de ahí se dio pues una serie de procesos electorales en los que de una o de otra forma se descubría y se mostraba el contubernio. O sea, en aquel entonces no había lo que ahora es el IFE o la Comisión Estatal Electoral, entonces era el propio gobierno como juez y parte el que dirigía la elección, y por eso el partido oficial manejaba credenciales y manejaba boletas y actas y hacía lo que le da la gana, ¿no? Exacto. Entonces, el problema no era tanto que se robaran una urna, el problema mayor es que la urna robada luego aparecía aceptada como normal con una votación como le daba la gana ponerla al que se la robó, ¿no? Exacto. Entonces, había un contubernio total entre el partido oficial y el gobierno que en su papel de autoridad electoral. Después, en el 83, me tocó cubrir en Mexicali la candidatura de Eugenio Elordu. Él era candidato a alcalde en Mexicali, al mismo tiempo que Francisco Barrio era candidato a alcalde en Ciudad Juárez. En ese entonces, los dos ganaron,
fue muy obvio, pero a Francisco Barrios sí se le reconocen y se vuelve alcalde, y el Ordu le hacen un fraude muy fuerte que a mí me tocó acreditarlo allá como reportero, incluso mostrando actas, cómo se habían alterado las actas y todo, ¿no? Y ahí me dio, esas experiencias son muy importantes porque fue el inicio de lo que después se conoció como la resistencia civil pacífica, que yo siento que fue una estrategia pues básica, importante para lograr que el sistema político unipartidista se desmoronara, ¿no? En el 83 me tocó ver cómo el Ordu, en su cierre de campaña, tenía muchísima gente, y yo lo entrevisto, siendo un reportero de Monterrey en Mexicali, y él me dice, no me lo vas a creer, dice, eres el primer periodista que me entrevista. Y le digo, no puede ser, está cerrada su campaña. Se refiere a periodistas de fuera, dijo, no, ningún periodista me había hecho ninguna pregunta, y estaba cerrada su campaña. O sea, había una cerrazón total de la prensa hacia su campaña de Acción Nacional, ¿no? Entonces, cuando se concreta el fraude, él, como parte de un proceso de resistencia civil, llama a sus partidarios a no comprar el periódico que era el más importante de ahí, y que no publicaba nada de él, ni siquiera pagando. O sea, si él quería un desplegado iba y pagaba, no se lo sacaban, ¿no? Entonces, en un mitin él habla y dice, le pide a la gente que no compre ese periódico, y que lo va a comprar la dirigencia de Acción Nacional, y que los que ahí se anuncien, después en mítines posteriores se le va a pedir a la gente que no les compren. Entonces, era un periódico que normalmente para el filo de las 10 de la mañana ya con dificultad se encontraba, y al día siguiente, para mi sorpresa, estaban los montones en todos los puestos de periódicos. O sea, la gente lo siguió, le hizo caso y dejó de comprar ese periódico. Y al día siguiente el periódico publicó en primera plana, gratis, todos los detalles de cómo iba a ser un acto de Acción Nacional, a qué horas iba a ser, dónde iba a ser, invitando a la gente a que fuera. O sea, su miedo fue grandísimo, porque la circulación se desplomó, y pues veía ya el boicot que iba a extenderse a los anunciantes, y pues se dio, ¿no? Pero en aquel entonces era tan monolítico el asunto que aún con estas presiones pues no se cambió el resultado, ¿no? O sea, finalmente se insiste y se queda el del PRI, ¿no? Y en el caso de Barrios sí se queda en Juárez, pero Barrios después le toca algo similar cuando aspira a la gubernatura, que es en el 86, ¿no? Un año antes tenemos el fenómeno aquí en Nuevo León de la primera candidatura de Fernando Canales, ¿no? Y nos toca, bueno, pues aquí localmente ver todo el desarrollo y las protestas posteriores que se dieron, que incluso desgraciadamente llegó hasta violencia en la Macroplaza, ¿no? Y hubo heridos y golpeados, ¿no? Pero había mucha indignación, ¿no? Porque el fraude pues era evidente, ¿no? ¿Y en Nuevo León se llevaba algún tipo de boicot como el que se hizo acá con el Ordu, o simplemente, o no era tan fuerte la cerrazón con los medios? No, aquí en el 85 se frenó mucho. También había un miedo, porque la gente tenía mucha indignación. Por ejemplo, yo recuerdo que en la Macroplaza era común que en los mítines de Acción Nacional al final se cantara el himno nacional, y había la creencia de que el himno nacional tranquilizaba a la gente, como que entraba más en onda, en calma, pues, ¿no? Yo recuerdo que en el mitin donde hubo la violencia, se cantó 3 veces el himno nacional. O sea, también había un temor al descontrol de la gente, a que la gente en una protesta se fuera a ir más lejos de lo que la dirigencia pudiera establecer o querer, ¿no? En Chihuahua se vio eso en el 86, pero Chihuahua llegó muy lejos. En Chihuahua cerraron puentes internacionales, carreteras. Hacían boicot a comercios que eran de los priistas más destacados como mapaches, ¿no? Que era como se les denominaba a los operadores del fraude, ¿no? Sí. Yo recuerdo que uno de ellos era dueño de un supermercado, y de repente llegaban 50 señoras al unísono y llenaban carritos y pedían el jamón
rebanado y el queso molido y no sé qué tanto, y llenaban los carritos, y a la hora que llegaban a la caja, no me traje el dinero, perdóneme, y se iban. Y quedaban ahí los 50 carritos rebosantes de mercancías enfilados, bloqueando todas las cajas, ¿no? Pero en aquel entonces, por ejemplo, la Canaco presiona y protesta ante el Partido de Acción Nacional que por qué atacan al comercio. Entonces se vuelve un juego de intereses donde había. Yo llegué a ver el programa general de actividades de la resistencia civil en Chihuahua. Incluía en una fase más posterior, porque normalmente la lógica de la resistencia civil es de crecer, ¿no? De empezar a hacer cosas pequeñas y ir poco a poquito subiéndole, ¿no? A medida que uno mide el compromiso de la gente. Entonces ya en partes más elevadas estaba previsto pedir a la gente que retirara el dinero de los bancos, ¿no? Y eso nunca se hizo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había mucha presión del sector empresarial de que no se afectara a su sector en las protestas. Y estamos hablando de Chihuahua, que llegó la protesta al grado de que el arzobispo de allá suspendió las misas un fin de semana en protesta por el fraude electoral. O sea, incluso ya se está involucrando ese sector también. La propia iglesia, la iglesia determinó no hacer misa un fin de semana, y luego el Vaticano le ordenan que sí abra las iglesias, y las abre. Yo le pregunto al obispo, bueno, ¿por qué? Y dice, bueno, nosotros tenemos un dicho, de Roma viene lo que a Roma va, como dando a entender, pues es que Roma no sabe lo que están haciendo aquí. Ajá. El asunto era que, bueno, el episcopado de acá algo le diría a Roma, que Roma le ordenó a él no suspender las misas, pero a ese grado se llegó, ¿no? Ajá. En Chihuahua se vivía una situación, por ejemplo, al mediodía, todos los que simpatizaran con la causa de Acción Nacional tenían que pararse 3 minutos, donde estuvieran, en donde estuvieran, se paraban 3 minutos. Bueno, la ciudad se paralizaba, porque eran 3 minutos lo que se paraban, pero media hora lo que se tardaba en despejar y quitar los embotellamientos, ¿no? Porque en toda la ciudad la gente se paraba. En la avenida que anduvieran y donde anduvieran se paraban 3 minutos. Y si les llegaba un tránsito, abrían el cofre y decían, es que no sé, como que no quiere aquí, déjeme ver. Y pues eran 3 minutos, como quiera, ahí lo platicaban los 3 minutos y ya decían, sí, ya se arregló y me voy. Pero lo hacía la gente, lo veías en toda la ciudad. Como resistencia, como una protesta. Había un sonido, era pa, 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 pa. Todo el día lo oías en toda la ciudad. Quería decir, Barrios sí, Baeza no. Baeza era el candidato del PRI, al que le dan la gubernatura. Y la gente pitaba, y lo oías todo el día en toda la ciudad. Pa, 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 con los pitidos. Era el saludo. Pero en ese tipo de manifestaciones veía uno la participación de la gente, la indignación. Yo cuando llego a Chihuahua, lo he platicado mucho, sabía que había mitin al día siguiente, pero no veía publicidad en ningún lado. Y yo decía, pues no va a ir gente, pues no están publicitando, no están haciendo propaganda. Y al día siguiente, para mi sorpresa, estaba llenísimo, eran muchos miles de gentes, ¿no? Entonces yo empiezo a preguntar cómo le hacían, por qué la gente sabía si no se veía propaganda. Y un militante panista con el que me hice amigo me explica que tenían una organización piramidal de información. Entonces que cada uno de los miembros de la dirección estatal tenía 10 personas anotadas a las que les tenía que hablar y dar la información de los pasos siguientes de la lucha. Y cada uno de esos 10 tenía otros 10 y así hasta que se formaba una pirámide que llegaba a miles. Entonces cada quien hacía 10 llamadas. Y la información y podías tener entre los 10 tú ya abajo, gente que no tenía teléfono, bueno, los tenías que visitar, tú tenías que informar a 10. Exacto. Y eso, bueno, eso se replicó, por ejemplo, en Nuevo León, no se vivía. Yo no lo vi aquí. Aquí se organizaba de otra forma. Sí, yo no lo viví aquí. En Chihuahua fue un caso muy fuerte, muy especial. Muchos historiadores, analistas hablan de que es el parteaguas. ¿Por qué? Porque se llega, aunque el sistema no se dio, o sea, Baeza fue el gobernador,
en realidad ya fue insostenible, o sea, fue el inicio del desmoronamiento de todo eso, o sea, fue una pieza, una cosa muy clave, el 86 de Chihuahua, ¿no? Hubo una huelga de hambre muy larga donde Luis H. Álvarez la encabezó, pero no era solo él. Y la gente seguía mucho esa organización. Por ejemplo, ellos les decían, en la cosa piramidal, les decían, hay que estar en tal lugar a tal hora. No les decían que iba a haber. Entonces el gobierno, aunque lograra penetrar esa estructura, pues sabía que los estaban citando en tal lugar y a tal hora, pero no sabía para qué. Y la gente iba y no preguntaba, ellos llegaban ahí. Y cuando iba a haber un bloqueo de carretera les decía, lleven agua, lleven no sé qué, pero no les decían qué iban a hacer, ¿no? Y luego sacaban brigadas por delante para un lugar donde no iba a ser el acto, para que el gobierno se movilizara a reprimir allá, y en realidad era un señuelo, y luego se arrancaban por otro lado, y para cuando llegaban, pues ya. Yo me acuerdo que en una nota hablé de que se habían bloqueado 3 horas una autopista, y le ponía 1 hora por Acción Nacional y 2 horas por la Policía Federal de Caminos. Es que era como un juego como de caricatura, porque iba la gente a bloquear, y para que no llegaran a bloquear, la policía bloqueaba. Pues de todas maneras quedaba bloqueado, ¿no? Conseguían lo que querían. Se bloqueaba. O sea, era muy difícil reprimir cuando es un asunto pacífico y de tantos miles de gentes, ¿no? Exacto. Y entonces de ahí pudiera servir, como usted menciona, es un parteaguas, pero en Nuevo León, por ejemplo, se hacían otro tipo de actos de resistencia. Por ejemplo, sabemos que Canales también por ahí hacía sus protestas, protestas o manifestaciones o marchas incluso, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo siento que ahí se acentuaba el carácter en cada estado, ¿no? O sea, había la particularidad en cada estado. Yo no sé quién determinaba las estrategias aquí en el 85, ¿no? Pero tú veías una marcha y crecía a los 5 días después, había más gente. Y en lugar de plantear medidas y cosas que hacer, citaban 10 días después. Entonces tú decías, bueno, pues quieren que se enfríe, ¿no? O sea, yo así lo sentía, ¿no? Aquí. ¿Por qué yo siento que se le tenía miedo a no poder, a que la gente se desbordara? Porque había mucha indignación por lo que pasó, ¿no? O sea, uno como reportero veía, o sea, que golpeaban señoras para llevarse las urnas, que hacían, pues era muy humillante, era el robo de la elección, pero aparte era así como indignante el asunto, ¿no? Porque era muy burdo. Le tocó documentar, tengo entendido, el robo de una casilla así bien específico en La Moderna, que después incluso el candidato Mauricio Fernández le pide que usted forme parte de la estrategia legal, ¿verdad? Que finalmente no se dio. Sí, ahí se hizo una estrategia de pedir la anulación de la elección. En este caso específico era una elección federal, o sea, él era candidato a diputado federal. Y sí nos tocó el robo de la urna. Nos hablan al Porvenir y dicen que se van a robar las urnas. Llegamos ahí con un fotógrafo y ya se acerca una persona y dice, yo le hablé, y estaba muy tranquilo, y se veían a 2 cuadras las peceras, que en aquel entonces usaban las camionetas combis como transporte público, y eran lo que le llamaban las peceras. Y sí estaban ahí, pero no actuaban, y yo de repente le decía a la persona, pues ya me voy, porque ya llevaba 1 hora y no pasaba nada, y decía, sí, pero están esperando que usted se vaya para robársela. Pues sí, pero si no me voy no se la roban, ¿y qué voy a escribir? Era un asunto como de juego para el reportero, ¿no? El hecho es que me quedé, y finalmente como que ya se la robaron, ¿no? Se vinieron 10 camionetas, les abrió el representante del PRI, ya era la hora del recuento, y se meten y golpean gente y se llevan las urnas. Nosotros lo reportamos, sale publicado en primera plana El Porvenir el robo de esa urna, porque estaba muy acreditado, con fotos incluso. Y a los 3 días me toca por casualidad reportear una visita que hizo el candidato Mauricio al Congreso. Iba a solicitar algo, no recuerdo qué, lo recibe el oficial mayor, Pepe de la Fuente se llamaba,
y faltaron sillas en la oficina porque llevaba gente Mauricio, y pide el oficial mayor que lleven sillas a la oficina. Y para mi sorpresa veo que el que le da la silla a Mauricio era el que encabezó el robo de esa urna, ¿no? Y yo le digo a Mauricio, este señor fue el que encabezó el robo de las urnas, ¿no? Entonces sorprende mucho, y el oficial mayor como que no hallaba qué decir y dice, bueno, es que algunos diputados tienen sus propios asistentes. Y efectivamente él era asistente de Elías Zúñiga, diputado en aquel entonces de la CTM, ¿no? Entonces la CTM era la que había ordenado el robo de esas urnas, porque el candidato del PRI era CTMista, y el otro estaba ahí muy quitado la pena ya en su chamba en el Congreso, ¿no? Y lo Pero no pasaba nada, o sea, eso se publica y se dice, el que se la robó está, él mete la denuncia y todo, y no pasaba nada. No pasó nada, o sea, y estaba documentado el robo, y estaba documentado que era empleado, se sabía quién era. El cinismo era muy grande. Yo me acuerdo en una elección, estábamos en San Nicolás en una escuela, la gente estaba muy indignada porque no abrían la casilla, y en la escuela habían pegado papel periódico en los vidrios para que no se viera para adentro, y estaban encerrados. Entonces cuando abren para la votación, la primera de la fila era una señora, y se mete y a la brava, entre golpes y todo, logra agarrar una urna, la rompe y estaba llena de votos, ¿no? Ella era la primer votante, ¿no? Legal. Y las urnas ya, entonces ella alcanza a agarrar un montón de boletas, se las querían arrebatar y ella se las mete entre la ropa, en el pecho. Y a como Dios le dio a entender, logra salir del salón, levanta la mano con las boletas y grita, las urnas ya están llenas. Eso se acreditó, está la foto de ella con las urnas en la mano gritando. Y al otro día se le pregunta al gobernador, que era Martínez Domínguez, oye, pues parece que hubo algunas irregularidades, una señora que traía unas boletas en el buche, la estamos investigando. Esa fue su respuesta, era el cinismo de ese tamaño. O sea que a la que iban a investigar era ella. Señora, válgame Dios. Era un cinismo terrible, ¿no? Pero poco a poco se fue desgastando eso, o sea, ya era tal el desgaste de ese sistema que tuvieron que irlo modificando, ¿no? Exacto. Y aquí en Nuevo León, señor Luis Ángel, le tocó cubrir alguna elección, además esta del 80 de la de Mauricio cuando fue candidato a... Pues todos esos años lo cubrimos. Yo me acuerdo, en aquel entonces había las elecciones municipales, eran separadas en fecha de las estatales. Recuerdo yo la última, antes de una reforma electoral que hubo, fue cuando llegó a la presidencia municipal de Monterrey Luis M. Farías, el que había sido gobernador sustituto, ¿no? Y diputado federal y mil cosas el hombre, ¿no? La ley en aquel entonces hablaba, aparentemente la letra era muy democrática, o sea, quien hacía el recuento final de los votos, la calificación de la elección, era una asamblea electoral integrada por todos los presidentes de casilla. O sea, se reunían en el Auditorio Nuevo León todos los presidentes de casilla, y esa asamblea era la que debía hacer el conteo y la calificación de la votación. Entonces, para entrar ahí daban un boletito, en realidad ni eran los presidentes de casilla, algunos no iban, ellos acarreaban y llenaban ahí el auditorio con gente, ¿no? Y era puerta cerrada. O sea, a uno lo dejaban entrar cuando llegaban, inauguraban, y para que tomaran la foto y para afuera todos, y cerraban. Entonces, Javier Livas logró quitarle un boletito a una persona ahí, a una señora, y no se dieron cuenta. Y él me lo regaló a mí y metimos un reportero ahí sin que supieran ellos, ¿no? Yo no entré porque pues era conocido en el asunto político, la idea era alguien más desconocido. Entró Hugo Jiménez, que en aquel entonces era el reportero de Cultura. Entonces Hugo entró y ahí estuvo todo el día, y él hace una crónica muy, muy buena, donde dice que la gente estaba acá y le ponían música y le daban de comer y cosas de esas, y todo el conteo se hacía en un cuarto aparte, y que lo estaban haciendo miembros del comité de campaña de Farías. Y que cada hora, sí salían y decían, vamos ganando por tanto, vamos ganando. O sea, se asumían como priistas ahí, ¿no?
y eran los que estaban haciendo el conteo. Exacto. Y luego volvían a salir y le decían a la gente ahí, ya vamos con 100,000 votos para arriba, y hacían lo que les daba la gana y van a sacar lo que quisieran. A raíz de ese reportaje la ley se cambió y quitaron la asamblea esa, porque era más difícil sostenerla. Pero hacían otras cosas, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Se hacían, el asunto era que era la autoridad electoral, era un partido, pues, ¿no? Hubo una ocasión en la que Nelda Mier, que era entonces, después fue directora editorial del Porvenir, va en la madrugada, se reporta el periódico en la madrugada que había mucha gente en la CRO que algo traían, ¿no? Entonces ella va y resulta que estaban repartiendo credenciales de elector para representantes de partido. Entonces decían, a ver, un hombre que sea más o menos de 20 años. Pues yo, pásale para acá. Y le decían, mira, te vas a llamar Juan Pérez y vas a ser representante del Partido Verde y vas a hacer no sé qué, quién sé qué. Y al otro tú vas a ser representante del Partido Demócrata Mexicano y vas a hacer no sé qué, quién sé qué. O sea, ellos les dan la lista de los partidos que no tenían representante en algunas casillas y ellos meten. Entonces a Nelda le dan credencial de elector, la nombran, entre comillas, representante del Partido Demócrata y la mandan a una casilla de la Colonia Independencia. Y se pasa todo el día ahí como representante del Partido Demócrata. Y le dicen, todos son de nosotros menos la representante del Partido Acción Nacional. Esa es de la única que te tienes que cuidar. Le daban instrucciones a ella. Entonces la onda era que cuando iban a meter votos de más, había que hacerle plática o taparla o algo. Pero eran la directiva y todos los representantes de partidos simulados pues estaban con el PRI, ¿no? Exactamente. Entonces cuando sale la crónica el otro día, la pobre muchacha que era representante del PAN habla al periódico llorando. Y decía, no, pues ella se sentía mal porque decía, no pude defender. Pero pues ¿quién va a poder defender en esas circunstancias? Pues si estaba sola. Entonces la distraían y la encubrían y ella no se dio cuenta. Entonces le daba pena no haberse dado cuenta estando ella ahí, pero en realidad es que era demasiado el aparato, ¿no? Tenían todo el poder, ¿no? Se pudiera decir, ya para finalizar la charla, Luis Ángel, se pudiera decir que de algún modo la prensa cubriendo y haciendo... cubriendo las resistencias o los actos de resistencia y de Acción Nacional y a la par haciendo sus investigaciones periodísticas para saber qué había más allá, fueron factor de cambio en este proceso pues que se buscó democratizar y ciudadanizar las elecciones. Sí, yo creo que sí. Bueno, la prensa juega un papel. Hubo quien jugó el papel a favor y hubo quien jugó el papel en contra, ¿no? Había mucha gente que se vendía y el sistema le daba dinero y pues se dedicaba a seguirle la corriente a esto, ¿no? Y y muchos reporteros sí seguían la idea de darle finalmente el reportero su obligación es dar la verdad a su lector, ¿no? Ese es lo que debe hacer, a su audiencia, pues el lector si es periódico, a la audiencia en caso de televisión, radio. Entonces quien cumplía su función pues de alguna forma sí colaboraba con el derrumbe de esto, porque lo desenmascaraba, ¿no? Y había prensa que desgraciadamente jugaba el papel contrario, ¿no? De ayudar a ocultar a que se continuara, ¿no? Y bueno, yo siento que la gran fuerza, pues finalmente son los ciudadanos, ¿no? El papel del periodista es informar y al informar mueve alguna forma conciencias. Igual el partido que se quedaba nomás en la denuncia muy legal, muy dentro, no prosperaba. Entonces me comentaba señor Luis Ángel que la gran fuerza para esto, aparte de las movilizaciones de resistencia que hacía Acción Nacional y las denuncias que como periodistas hacían, la gran fuerza residía en el ciudadano que se indignaba, que veía que esto pues tenía ya que cambiar. Sí, había actos heroicos de la gente como esa señora que digo yo, pues fue golpeada, fue vapuleada. Había muchos casos así. Y finalmente cuando se armaban movilizaciones
rechazo, la gente iba, ¿no? El asunto era cómo se le encauzaba, ¿no? En Chihuahua fue impresionante la fuerza que tuvo el movimiento, ¿no? O sea, fue un conflicto a nivel nacional, que repercutió a nivel nacional, ¿no? O sea, la fuerza que la movilización pacífica de la gente puede llegar a jugar, ¿no? Era muy diferente en Nuevo León, entonces. En Nuevo León, sí, en Nuevo León yo hasta donde recuerdo se llegó a las marchas, a los mítines, pero no se llegó a desarrollar un movimiento de resistencia pacífica como se dio en Mexicali o en Chihuahua, ¿no? A mí como periodista me llegó a invitar en alguna ocasión, no recuerdo el año, Acción Nacional, a participar en un curso de resistencia civil. Yo lo fui y lo tomé. No, nunca fui miembro de Acción Nacional. Me invitaron como periodista, no para escribir, porque se le reconocía tanto al papel de la prensa también que de alguna forma buscaban incorporarlo a uno. Y yo con el aval del periódico pues fui y tomé ese curso. Me acuerdo que el que me invitó fue Herminio Gómez. Y estuvimos 3-4 días con especialistas en eso y explicaban cómo se daba. O sea, fue una política oficial del Partido Acción Nacional de impulsarlo. Pero a la hora ya de los hechos, de manifestarse en las calles, pues entraban muchos intereses, como lo que platicaba yo ahí en Chihuahua de que el sector empresarial pues presionaba mucho para que no se afectara al comercio o menos a los bancos, ¿no? Aquí debe haber sucedido cosas similares, entonces no era homogéneo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a Madero, cuando fue dirigente nacional del PAN, gritar en los mítines, no permitan que se roben los votos y si se los van a robar, hagan bronca. Así lo decían los mítines. Yo no sé si estaba bien o mal, lo estoy dando como un ejemplo de que no había homogeneidad. Exacto. O sea, algunos dirigentes estaban dispuestos a ir más lejos, otros menos. Algunos valoraban más la lucha legal, otros más la lucha en las calles. Y pues bueno, de alguna forma cada uno creo yo que colaboró en lo suyo. Y se dio ese proceso, ¿no? Que finalmente logró que se viniera abajo ese sistema y que se diera un organismo autónomo, como era el IFE y ahora el INE, o las comisiones estatales, ¿no? Que el emblema, que yo fui muchos años consejero del IFE, por esto lo tengo presente, consejero ciudadano, era que el voto cuente, que el voto se cuente y cuente. ¿Qué expresa esta frase? Que antes no se contaba ni contaba, ¿no? Exacto. Y yo siento que esa parte se logra en esta etapa, ¿no? O sea, los votos, finalmente el ciudadano va y echa una boleta y se cuentan. Y en gran parte de los casos cuentan todos, ¿no? El problema es, bueno, el otro punto del IFE era el voto libre y secreto. Ahí es donde pues yo siento que todavía estamos lejos de tener un voto libre, ¿no? Que el ciudadano libremente emita una voluntad al depositar la boleta, ¿no? O sea, sabemos que hay la compra, la coacción del voto y que a pesar de que la ley lo castiga, o lo castiga entre comillas, lo sanciona, pues, en los hechos se da con mucha impunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues son etapas que faltan todavía, ¿no? Exacto. Pero yo siento que es lo mismo, o sea, va a ser el ciudadano dirigido por los partidos o por su cuenta el que finalmente tenga que lograr que esto siga avanzando hacia la democracia, ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, muy interesantes todas estas anécdotas, Luis Ángel, y pues gracias por aportar su testimonio a este video de Acción Nacional. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí.